Bueno. Cabina de control, inicia grabación. Buen día, soy la licenciada Raquel Meredith Mendoza Estrada, encargada de sala de esta audiencia, y para efecto de registro hago constar que siendo las 12:40 horas del 30 de octubre del 2014, nos encontramos constituidos en la tercera sala de audiencias orales, ubicada en el tercer piso del edificio Villarreal, situado en la calle Escobedo, número 508 Sur, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Día, momento y lugar señalados dentro del toque de apelación en artículo 281-2014, derivado de la carpeta de investigación 667-2014, iniciada en contra de Reinaldo Reyes Francisco por los hechos constitutivos del delito de violación, asunto que fuera tramitado ante la juez de la región centro del Estado. Siendo preciso indicar que la intervención de esta alzada se realiza a fin de que se desahogue la audiencia oral de apelación solicitada por el licenciado José Fernando Jaramillo Bon, en calidad de defensor particular de Reinaldo Reyes Francisco, y lo anterior para expresar los argumentos de su intención. Audiencia que será presidida por el licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado de la 12ª Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Asimismo, le comunico a los presentes guardar el debido respeto, pues de lo contrario podrán ser sujetos a una multa, al arresto o ser desalojados de esta sala, según sea el caso. Por otra parte, le informo, señor magistrado, que las personas que habrán de intervenir en esta audiencia se encuentran previa y debidamente identificadas. Asimismo, y tomando en cuenta que el señor Reinaldo Reyes Francisco se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Cadereyta, su intervención se hace por videoconferencia, quien aunque se encuentra físicamente separado, está en contacto visual y auditivo, empleando para ello una comunicación digital, bidireccional, en tiempo real, de audio, video y datos. Adelante, magistrado. Gracias. Muy buenas tardes. En el lugar, fecha y hora señalados por la encargada de sala, declaro la apertura de la presente audiencia. Y para efecto de registro electrónico voy a pedirles que se identifiquen, pero primeramente, en virtud de que me informan que usted no es el abogado que lo representó ante el juez de control. Efectivamente, estoy autorizado en la carpeta judicial, sin embargo, no soy quien lleva la voz de la defensa. Bueno, en este sistema pueden llevar la voz de la defensa varios, pero a usted lo autorizó. Así es. ¿Me puede decir cuál es su nombre, por favor? Servidor licenciado Hugo Orlando Loera Correa. Muy bien, ¿y su cédula está registrada en gestión judicial? Así es, con número 10225. Gracias. Señor Reinaldo Reyes Francisco, ¿me escucha? Sí, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Reinaldo. Soy el magistrado Ángel Mario García Guerra y soy el titular de la 12ª Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y soy el que preside esta audiencia. Mucho gusto, licenciado. Buenas tardes. Gracias. Reinaldo, aquí está presente una persona que usted ya escuchó su nombre y me dice que él lo va a representar en esta audiencia a virtud de que el abogado que lo patrocinó ante la juez de control se encuentra fuera de la ciudad. ¿Está usted de acuerdo de que él lleve la voz de la defensa en esta audiencia? Sí, señor. Estoy de acuerdo. ¿Tuvo usted alguna comunicación previa con este abogado antes de esta audiencia? Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Abogado, simplemente el trámite de ley protesta usted llevar a cabo su trabajo con diligencia, lealtad. Sí, señor, sí protesto. Muy bien, gracias. Vamos entonces a dar por iniciado y primero que todo, en virtud de que usted ya está identificado, simplemente le voy a pedir al fiscal que nos haga favor de registrarse para efectos de esta audiencia.
Gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. Esaú Manzano González, agente del Ministerio Público, con datos ya proporcionados justamente ante el área de gestión judicial. Muchas gracias. Reinaldo, omití darle la oportunidad de que nos dijera su nombre de propia voz para registro de esta audiencia. ¿Me haría el favor? Sí, señor. Mi nombre es Reinaldo Reyes Francisco. Tengo 48 años de edad. Con su nombre es suficiente. Muchas gracias, Reinaldo. Muy bien. Una vez cumplido este requisito de identidad, les hago saber que esta audiencia fue solicitada por el licenciado José Fernando Jaramillo Bone, quien era en la audiencia original, llevaba la voz de la defensa, y pidió esta audiencia para alegar en relación al recurso de apelación que interpuso contra la resolución de la juez de control en la audiencia intermedia. Así que simplemente, ¿usted está enterado de los antecedentes del asunto, abogado? Así es, sí estoy enterado. Muy bien. Entonces, lo que voy a pedirle nada más es que no se amplíen agravios de los que se hayan expresado ante la juez de control por escrito, tal como lo ordena la ley, a virtud de que, aunque no hay una disposición expresa que señale que no podrán ofrecerse agravios fuera de ese tiempo, yo creo que una interpretación correcta de lo que establece la ley es que hay un tiempo específico para interponer los agravios. Y también hay un tiempo para que la contraparte pueda, haciendo uso de la contradicción, contestar esos agravios, y una vez formada la litis, se llegue a esta audiencia ya formada. Sin embargo, también la ley establece que esta audiencia podrá pedirse para hacer alegaciones, no para ampliar los agravios. Todo esto encuentra sustento en los artículos 430 y 437, al igual que el 440 del Código Procesal del Estado de Nuevo León. Así que en base a eso le voy a pedir a ambas partes que se concreten en esta audiencia a hacer sus argumentos en base a lo que ya está formado en el juzgado por escrito y hagan simplemente sus explicaciones. Y por ser precisamente usted el que pidió esta audiencia, se le va a conceder el uso de la palabra primeramente a usted y enseguida al Ministerio Público. Lo escuchamos. Gracias. Primeramente quisiera reiterar y ratificar los agravios expuestos por la defensa al momento de interponer el recurso de apelación que hoy nos tiene aquí. Es decir, por situación de economía procesal se nos tengan por reproducidos los mismos, y a su vez solo quisiera puntualizar a manera de pequeño alegato. Al respecto, hay una situación que le interesa mucho a esta defensa, que está relacionada en atención a la fijación de los indicios. Un informe que es rendido por personal del Instituto de Criminalística. Le voy a pedir, abogado, que se concrete a los agravios de el desechamiento de las pruebas, que eso es lo que nos tiene aquí. Así es. No la admisión de pruebas. Así es. En relación a lo mismo, solamente quisiera puntualizar que existe al respecto una violación de las garantías constitucionales de mi representado, precisamente debido a que la recolección, entre el tiempo de la recolección de los indicios y los hechos fue un tiempo suficiente. Abogado, le voy a insistir en el mismo tema. Eso no es lo que vamos a debatir aquí. El motivo de la apelación fue por el desechamiento de pruebas que ofreció su homólogo a favor del imputado, en este momento ya acusado, y no la admisión de las pruebas ni ninguna otra circunstancia. Así que nuevamente le insisto, concrétese a hacer alegaciones relativas al criterio adoptado por la juez de control que desechó las pruebas ofrecidas. Siguiendo los lineamientos que usted me está indicando, señor magistrado, solamente en cuanto a el ofrecimiento de las pruebas que se
en el escrito de pruebas en su oportunidad procesal, se solicitó el desahogo de los medios que fueron a su vez ofrecidos durante la ampliación del término, y insistiendo que en aquella audiencia nos refería la ciudadana juez que no existían los requisitos suficientes a ese momento. Sin embargo, mi alegato es en relación a que efectivamente sí existían dichos requisitos, estaban plasmados en autos, en el escrito donde se hizo el ofrecimiento de dichas testimoniales, hace constar los nombres, los domicilios y el motivo del ofrecimiento de dichas testimoniales, ¿verdad? Y sería todo en atención a los lineamientos que usted me está indicando, señor magistrado. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿algo que tenga que decir con relación a lo que se está debatiendo en esta audiencia? Sí, señor magistrado. De manera muy breve, habré de señalar lo siguiente. En efecto, se celebró audiencia intermedia el día 2 de septiembre, en el cual se determinó la admisibilidad y la exclusión de medios de prueba con los que se pretende llegar a juicio oral. Es importante destacar que en el caso de las pruebas que no le fueron admitidas a la defensa, y en este caso al imputado, hubo algunas de ellas en las que incluso la defensa consintió justamente sobre el desechamiento de dichos medios de prueba. El artículo 328, en su fracción tercera, señoría, establece que justamente al correrse traslado del escrito de acusación a la defensa, tendrá la oportunidad de ofrecer por su parte el escrito de defensa, en el que habrá de exponer los argumentos que considere necesarios y señalar medios de prueba atendiendo a las reglas que se refieren al artículo 319 y 320. Es decir, de acuerdo a dichos numerales, la defensa desde ese momento tendría que haber identificado si pretendía ofrecer testigos, una lista identificándolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio. Una vez que llegaron a la audiencia intermedia, no satisfacieron dicho requisito. Ahora se duelen justamente de que se haya desechado dichas testimoniales. En este sentido, es claro que de acuerdo al artículo 423, ha sido la defensa justamente quien ha propiciado y contribuido a el vicio por el cual ahora se duelen. Finalmente... Hable por favor al micrófono, señor fiscal. Claro, finalmente se estima que no existe en realidad agravio, por lo cual la Fiscalía insiste en que se debe de declarar como improcedente e inoperante justamente el escrito de apelación de la defensa, toda vez que además se hace referencia a temas que ya fueron superados en la audiencia de vinculación a proceso y que no son tema de la audiencia intermedia. Nada más, señor. Muchas gracias. Reinaldo, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. ¿Escuchó lo que acaba de exponer su abogado y el Ministerio Público? Sí, licenciado. ¿Tiene algo que decir al respecto? Lo que pasa es que no le entiendo muy bien por las palabras que emplean, licenciado. Muy bien, entonces su decisión sería no hacer ninguna manifestación. No, de momento no, licenciado. Muchas gracias. Gracias a usted. Una vez escuchados los argumentos que han vertido las partes, en base al principio de continuidad que rige en este nuevo sistema, considero oportuno emitir desde este momento el fallo que corresponde respecto del recurso de apelación interpuesto y para tal efecto voy a resumir, más bien a sintetizar los puntos torales de las partes durante el debate contradictorio en la primera instancia. Como número 1, la defensa a través de su escrito ofreció, entre otras pruebas, las peticionadas por Reinaldo Reyes Francisco durante la ampliación del término constitucional.
que fueron admitidas en su momento, pero no desahogadas. Contra ello, la Fiscalía argumentó en la audiencia intermedia que era claro que en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales no se reunían los requisitos para el ofrecimiento de esos medios de prueba y solicitó su exclusión. En respuesta a ello, la defensa argumentó que en el ofrecimiento hecho en la ampliación del término constitucional constaban los datos necesarios para su admisión, es decir, nombres, apellidos y domicilios de sus testigos. Frente a esa postura, la juez de origen previno a la defensa para que cumpliera con los requisitos del artículo 319 en ese mismo momento y señalara nombres, domicilios y profesión de los testigos, los hechos sobre los que versaría sus declaraciones en el juicio oral, y lo apercibió de que en caso contrario declararía improcedente la solicitud declararía procedente la solicitud de la Fiscalía, y ante la omisión de la defensa declaró el desechamiento de sus medios de prueba y lo fundó en los artículos 319, 339 y 340 de la ley que hemos citado. A virtud de que el alcista no cumplió con esos requisitos. Esa decisión de la juez fue motivo de recurso de apelación y el defensor, el entonces defensor particular del acusado, en su escrito de agravios dijo en una apretada síntesis que los requisitos para la admisión de las testimoniales ofrecidas en beneficio del implicado, sin especificar cuáles, pudieron haber sido subsanados a través de una prevención, y efectuó una serie de manifestaciones encaminadas a la exclusión de los medios de prueba de la Fiscalía, algo similar a lo que ha sucedido en esta audiencia. Se inconformó con la admisión que hizo el juez respecto de aquellos. Argumentó que algunos datos de prueba no debieron de haber sido tomados en cuenta. En fin, hizo también algunas alegaciones en cuanto al auto de vinculación a proceso. En el desahogo de la vista del fiscal, a grandes rasgos, dijo que los temas sometidos a debate fueron planteados tanto en el amparo indirecto promovido contra la vinculación, como en la solicitud de exclusión de medios de prueba por la Fiscalía en la audiencia intermedia. Y también que la defensa no tenía origen, que los agravios de la defensa no tenían origen en el debate de la audiencia intermedia. Y eso fue lo que generó, o así estuvo planteado el debate. Aquí, antes de emitir pronunciamiento, yo creo que es importante recordar algunos temas. Primero, la Ley Suprema de nuestro país establece en el artículo primero, en uno de sus párrafos, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El artículo 20 también, en el apartado B, la fracción octava, dice los derechos del imputado. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, específicamente en el artículo 8, dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley. Y específicamente la que me interesa hacer hincapié es que tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas. Y en la fracción E dice derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. En fin, a lo que quiero llegar es que es un deber constitucional de esta autoridad velar por que se cumplan los derechos constitucionales, los derechos humanos del imputado. Y el más importante es el de la defensa adecuada. También tenemos que el artículo 8 del Código Procesal Penal dice: desde el momento de su detención, presentación o comparecencia obligada ante la policía, el Ministerio Público, la autoridad judicial, y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una sanción, el imputado tendrá derecho a ser asistido y defendido por un licenciado en Derecho, el cual elegirá libremente. Algo parecido a lo que establece la Constitución. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido, se le designará un defensor público. El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que tengan relación directa con el acto en el que se dio la violación. También en el artículo 155 nos habla de la garantía de una defensa técnica. Finalmente, el artículo 430 del Código Procesal nos marca una pauta a las autoridades que conocemos de apelación, que cuando se conozca de algún recurso, solo podrá pronunciarse la autoridad de segunda instancia sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedando prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos, o más allá de los límites de lo solicitado. Y aquí es lo interesante. Dice, a menos que se trate de un acto violatorio de los derechos del imputado, a la presunción de inocencia, al debido proceso o a una defensa adecuada. Por otra parte, tenemos la jurisprudencia una tesis aislada que teníamos. Aquí la tengo. Una disculpa. Déjame ver si la encuentro por aquí. Creo que no está. ¿La traes ahí, Raquel? A ver. Ya me empapelé aquí. No está. Perdón, sí es cierto, aquí la tenía, una disculpa. Esta es una tesis de la 10ª época, Tribunales Colegiados de Circuito. El número de registro es 200-437 y le voy a pedir a la encargada de sala nada más el puro rubro que nos haga favor de leer, por favor. Acuerdos probatorios. La omisión del juez de control de cumplir desde su primera intervención con su obligación de exhortar a las partes a celebrarlos y explicar los efectos y mecanismos de mediación y conciliación disponibles viola derechos humanos con trascendencia al fallo recurrido, que origina la reposición del procedimiento. Nuevo sistema de justicia penal en el estado de Morelos. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo hecho alusión a las disposiciones de orden legal que sustentan la decisión de esta autoridad, es cierto que en el recurso de apelación, en este nuevo sistema, no se contempla la reposición. Estamos ante una nueva forma de hacer justicia penal. Es de todos conocido que a partir de la reforma constitucional, en el año 2008, se creó este nuevo sistema, es un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer justicia penal. Hubo muchas reformas, hubo muchos cambios,
Pero uno de los más trascendentales nos habla de la defensa técnica. En la redacción anterior a la reforma se permitía que la defensa la tuviera incluso una persona de confianza, aunque no fuera abogado o licenciado en Derecho. Y en un caso así, le imponía al juzgador la obligación de nombrarle un defensor de oficio para que lo asistiera. En este nuevo sistema no es así. En este nuevo sistema se exige que sea un defensor. Quiero pensar que a virtud de que la juez de control le permitió al licenciado José Fernando Jaramillo Bona intervenía en la audiencia es porque registró su cédula o su título en gestión judicial y tal como me dijo usted que lo hizo con el suyo. Sin embargo, el tener una cédula profesional de licenciado en Derecho en concepto o en idea de esta autoridad no necesariamente satisface la exigencia constitucional, el derecho humano de una defensa técnica, de una adecuada defensa. Observé detenidamente, como es mi obligación para cumplir con uno de los principios constitucionales, específicamente con el de inmediación, en este caso inmediación indirecta, observé con detenimiento la audiencia, escuché las exposiciones de las partes, escuché los debates, escuché las decisiones que la juez tomó. Percibí de manera personal todo lo que sucedió ahí. Adicionalmente, porque forma parte de los autos, analicé también los agravios que presentaron por escrito y la contestación de los agravios. Y después de haber hecho todo lo anterior, he llegado a una conclusión. Reinaldo Reyes Francisco no tuvo una adecuada defensa. No tuvo una adecuada defensa porque hubo muchas fallas. Y voy a precisar algunas de forma muy sintetizada. La primera intervención que le dio la jueza en la audiencia intermedia le pregunta respecto a su teoría del caso y responde que emitirá su postura al momento en que su defendido rinda declaración, lo que a todas luces contraviene los principios de una adecuada defensa, puesto que la teoría del caso es la herramienta fundamental con que cuentan las partes para dirigir sus pretensiones a juicio. Como número 2, en la audiencia intermedia, el licenciado Jaramillo realizó un acuerdo probatorio con la Fiscalía respecto a que su representado fungió como militar en determinadas fechas. Sin embargo, esa situación fue contrariada por el propio imputado cuando le dieron el uso de la voz, lo que a mi parecer demuestra que no existió una conversación previa entre el defensor con su cliente, porque esas documentales, si mal no recuerdo, públicas ofrecidas por el fiscal, formaban parte del escrito de acusación. El abogado tuvo acceso a él, se le dio vista y se le dio un tiempo para que contestara, y no se tomó el trabajo, creo yo, eso puedo presumir por lo que escuché en la audiencia, que no se tomó el trabajo de mostrárselas a su cliente y decirle qué tienes que decir con respecto a esto. Fue el propio imputado en audiencia el que le dijo a la juez que no estaba de acuerdo, cuando el abogado ya había aceptado ese acuerdo. Como tercer punto, no cumplió con las formalidades que le exige el artículo 319 para la admisión de medios de prueba. No obstante que las ofreció, las declaraciones testimoniales ofrecidas durante la ampliación, no señaló sus nombres, domicilios y los hechos sobre los cuales versaría, aun y cuando la de primera instancia lo previno para tal efecto, refiriendo que no los tenía, lo que evidencia su falta de conocimiento legal. No puedo pensar que conozca esta nueva forma de hacer justicia penal cuando ni siquiera cumplió con algo que la ley establece, está en un código. Son obligaciones procesales establecidas en una ley que es pública y que él como abogado debió por lo menos haber consultado el código y darse cuenta que él tenía una obligación procesal para con su cliente de cumplir requisitos formales para que la juez estuviera en aptitud de admitir o no esas pruebas previo debate con la Fiscalía. Otra situación que considero trascendental para la inadecuada defensa que ha tenido Reinaldo
es que cuando la Fiscalía solicitó la exclusión de pruebas respecto a la declaración de la víctima, que fue ofertada por la defensa, bajo el argumento de que ya había sido ofertada por el Ministerio Público, sin más ni más, casi de manera inmediata, dijo que desistía, sin debatir, sin nada, simplemente desistió. Y no nos corresponde a las autoridades judiciales decirle a los abogados cuál debe ser su estrategia de defensa, pero todos sabemos, porque además está también en el código, que la forma de interrogar en juicio, cuando es una testimonial ofrecida por la parte, es muy diferente a cuando participa simplemente como con un contrainterrogatorio. Y mi pregunta es si estará enterado de esta situación el defensor. Si está enterado, ¿por qué desistió de la prueba? Sin ni siquiera permitir que fuera la juez la que dijera si sí o si no. Como si esto fuera poco, en el escrito de agravios, el recurso lo interpuso contra el desechamiento de las pruebas, a virtud de lo cual la juez le admitió el recurso y a virtud de lo cual también nosotros radicamos el expediente en la sala. Pero fíjense, son 4 fojas, tamaño oficio, su escrito de agravios, y solamente 5 renglones se refieren al desechamiento de pruebas. Y lo mismo acaba de pasar en esta audiencia. Lo tuve que prevenir 2 veces para que se concretara a lo que es objeto de debate en esta audiencia. 5 renglones de 4 fojas. Pero además, esos 5 renglones ni siquiera cumplen el requisito técnico de ser un agravio. Y no soy yo ni es la juez la indicada para decirles qué es un agravio. Y todavía peor, ofreció pruebas que son incompatibles con este sistema. La instrumental de actuaciones y la presuncional. No tienen ninguna relación esas pruebas con este nuevo sistema. Frente a ese panorama, considero... ¿Reinaldo me está escuchando? Sí, señor magistrado, lo estoy escuchando. Frente a ese panorama, considero, Reinaldo, que usted no ha tenido una defensa adecuada. Usted eligió al licenciado Reinaldo Reyes Francisco como su abogado porque usted lo nombró ante la juez, él acudió. O sea, es alguien que usted conoce, no sé cuáles sean las razones, pero es su derecho. Yo no voy a cuestionar sus derechos constitucionales. El punto es que usted lo nombró. Sin embargo, lo que yo puedo advertir aquí es que su abogado tal vez no ha recibido la capacitación correspondiente para este nuevo sistema, o no sé, no voy a entrar al terreno de las especulaciones. Lo que es objetivo, real, palpable y perceptible a través de los sentidos es que usted, Reinaldo, no lo están defendiendo adecuadamente. El delito por el que lo acusa el Ministerio Público es un delito grave, tan es así que usted está privado de su libertad. Hoy en día, la mayoría de los delitos que se ventilan ante este nuevo sistema no contemplan la aprehensión del indiciado, del imputado. En el caso suyo sí, por la gravedad del delito. Creo que usted tiene un derecho a nombrar abogado, no lo voy a cuestionar, pero también es mi obligación como autoridad judicial cumplir con la Constitución. Así que, bajo esas condiciones, lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento, aún y cuando no esté prevista expresamente en el capítulo de la apelación, y me sirve como criterio orientador, no porque aplique exactamente al caso, la jurisprudencia, tesis aislada que acaba de ser leída por la encargada del sala. Y la reposición del procedimiento que se ordena será a partir de la notificación que se hizo de la acusación del Ministerio Público al defensor. Reinaldo, usted va a tener la oportunidad de que se repita las actuaciones ante el juez de control. Todo lo que se actuó ante el juez de control está afectado de una nulidad, y es una nulidad absoluta porque se están violando sus derechos fundamentales. Usted no ha tenido un abogado que lo defienda adecuadamente. Una vez que el expediente se regrese al juez de control, se le va a notificar para que usted nombre un defensor.
puede nombrar otro defensor particular si usted quiere, si no tiene para pagarlo o simplemente no desea hacerlo. La juez de control está obligada a proporcionarle un defensor público para que lo represente en esa etapa intermedia. Así que deberá la juez, una vez que se haya cumplido el requisito de que usted nombre un nuevo defensor, deberá la juez de notificarle, o la gestión judicial, perdón, notificarle esa acusación para que el defensor haga lo que considere adecuado para su defensa. ¿Me escuchó, Reinaldo? Sí, muchas gracias, licenciado. Gracias. Y bueno, simplemente como fundamento, los artículos que cité de la Constitución, del Tratado Internacional y del Código Procesal son los que sirven como fundamento a esta decisión. Finalmente, les hago de su conocimiento que desde este momento quedan debidamente notificados del fallo emitido a quienes se encuentran presentes y debieron estarlo. Y se va a hacer la notificación también a la autoridad de control correspondiente. ¿Algo que tengan que manifestar antes de que terminemos esta audiencia, abogado? Sí, solamente darme por enterado y solicitar, de ser posible, en su momento procesal, copia simple de la grabación relativa a la presente audiencia. Señor fiscal. Del mismo modo, en términos del artículo 32, copia fiel del registro videograbado de esta audiencia y también de la resolución recaída en el TOC. Muy bien, acorde a lo que establece el artículo 32 del nuevo Código Procesal, se accede favorablemente a ambas peticiones y se ordena que se expidan las copias correspondientes. Reinaldo, antes de que termine esta audiencia, ¿tiene algo que manifestar? Pues le agradezco, señor, por todo las aclaraciones que me hizo. La verdad, yo desconozco de todo esto, ¿verdad? Y nuevamente le agradezco infinitamente y todos los presentes. Muchas gracias. No tiene que agradecer, la impartición de justicia es una obligación del Estado. Gracias como quiera. No habiendo más que agregar, se da por terminada la presente audiencia, siendo las 13 horas con 18 minutos del mismo día señalado al inicio.